química no está diseñada para tener seres humanos sanos. ¿Y cómo podemos manejar ese miedo a la Y muerte? a los 4 miedos que todos los seres humanos tenemos que atravesar: miedo al dolor, miedo a la enfermedad, miedo a la vejez y miedo a la muerte. Entonces necesitamos incorporar herramientas no mentales solo, sino vivenciales para poder transitar y transmutarlo. Él decía que la diferencia entre una neumonía y un cáncer de pulmón simplemente es el hombro de un amigo. Que puedas decir cómo te sientes, qué te está pasando. Qué importante es eso, macho. Sobre todo en esta sociedad en que cada vez más individualista. Bajo los efectos de la ayahuasca, ¿cuánto puedes estar? Lo más visible son esas 8 horas. Y luego puedes estar semanas con un estado de percepción de lo sutil importante. Mi primer contacto con la ayahuasca fue a través de un chamán peruano que me decía que sorprendería la cantidad de enfermedades que podemos llegar a vomitar. ¿Cómo sería usar la ayahuasca correctamente en un entorno terapéutico? Es que si el cuerpillo lo tienes hecho una piltrafa, pues es posible que te pases toda la ceremonia vomitando y cagando a la vez. Y fue una experiencia que cambió absolutamente mi vida. ¿Cuántas veces la has probado? El doctor Sansegarra, que habla de las experiencias cercanas a la muerte, de las ECM, imagino que tiene que ver con esto un poco, ¿no? Sí, Lo sí. que consigues con la ayahuasca también. He tenido experiencias en las cuales el cuerpo ha desaparecido totalmente y me convierto simplemente en conciencia. El síntoma me está indicando que me está pasando algo. Y si no lo hago caso, el coche peta, como el piloto de la gasolina. Se enciende no para que te gastes 50 euros y putearte, sino, oye, es que si no lo paras, el coche se para. La enfermedad es el recurso que tiene la naturaleza para mantenerte con salud. Y claro, que la persona se te ponga a llorar, y no es porque le estés haciendo daño, sino porque están reprimiendo una emoción, y cuando liberas la tensión muscular, liberas también la emoción. ¿Es malo crujirse los dedos y el cuello y estas cosas? Detrás de un cáncer hay un shock psíquico altamente traumático que te pilla a contrapié y lo vives en aislamiento. Si cogiéramos pues todo nuestro tubo digestivo, todo y lo extendiésemos, sería la extensión de un campo de fútbol. Para mí Dios es... En un mundo donde el estrés, el dolor físico y emocional, junto con el vacío interno, se han vuelto parte del día a día, y si el cuerpo tuviera las respuestas que tu mente lleva años buscando, hoy nos sentamos con un experto en osteopatía, gestalt y lenguaje corporal que lleva años sanando desde un enfoque olvidado: la conexión entre huesos, vísceras, emociones y alma. Hablaremos de cómo liberar traumas guardados en el cuerpo, del origen emocional de muchos dolores crónicos, y nos adentraremos en uno de los temas más polémicos y potencialmente transformadores del momento: la ayahuasca. ¿Es una herramienta de sanación profunda o una droga disfrazada de espiritualidad? ¿Qué peligros conlleva? ¿Puede realmente ayudarte a sanar tu historia más oscura y a romper tus bloqueos mentales? ¿O te puede dejar tarumba de por vida? Prepárate, porque este episodio no es para ver a medias, sino que es para sentirlo entero. Eduardo Ramos Durán, CEO del Centro de Terapias Lergos en Madrid, bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Sergio, es un placer por prestarme esta oportunidad de comunicar, divulgar algo que para mí es esencial, ¿no? Bueno, pues para la gente que te conozca un poquito mejor, ¿quién es Edu y por qué debería escuchar esta entrevista hasta el final? ¿Quién soy? Vaya pregunta. La más difícil de todas. Sí, es la gran pregunta. Bueno, me identifico con una persona curiosa principalmente. Y gracias a esta curiosidad y mis problemas, pues con esta mezcla he ido consiguiendo obtener respuestas. Y yo creo que esto es importante, ¿no? El poder dar respuestas que son comunes al sentir yo te diría que de la población mundial. Es decir, no soy muy diferente a cualquiera de nosotros, ¿no? Y lo que he hecho ha sido buscar y encontrar respuestas. Y de ahí la importancia de escuchar esto hasta el final, claro. Sí, sí. Y a nivel profesional, ¿quieres comentar alguna cosita? Bueno, yo soy osteópata precisamente gracias a mis lesiones. Cuando tenía 20 años sufrí una luxación del hombro que me limitó una de mis vocaciones y de mis pasiones, que es el deporte, la escalada. Y entonces empecé a peregrinar para que alguien pudiera repararme este hombro, y después de dar muchas vueltas acabé encontrando la osteopatía. Y ese fue como mi impulso para dedicarme a ello. Fue la que realmente me ayudó en volver a mi vida deportiva hasta el día de hoy.
Qué bueno. Y mira, vamos a entrar ya con la primera pregunta porque, bueno, luego irás comentando cositas, ¿no? De qué es lo que haces también en vuestro centro y tal. Pero la primera pregunta es, ¿en qué se diferencia la osteopatía de la fisioterapia o de un masaje? Porque osteopatía, bueno, lo tenemos asociado como al que te cruje, ¿no? Al que te Sí. recoloca los huesos, pero defínenoslo bien. Bueno, a mí me gusta también partir de qué nos une, que todas estas visiones, lo que tratamos es de devolver la salud al ser humano, ¿vale? Entonces esto nos une. ¿Qué nos diferencia? Bueno, la osteopatía es una mirada global del individuo, donde sabemos que está todo relacionado, todos los sistemas son diferentes sistemas que se relacionan entre sí y que todos dependen los unos de los otros, ¿no? Entonces este es el principal, yo creo que la principal diferencia, ¿no? Que no tratamos una lesión en sí mismo, sino buscamos el origen cuando la mayoría de las veces no es local. Hay una frase en osteopatía que dice, donde está, no está. Ostras, qué bueno. Donde está el problema, no está. Perdón, donde está el síntoma, no está el problema. Total. Entonces buscamos en la unidad. ¿Vale? Partimos de esa base, o parto de esa base, ¿no? Somos una unidad funcional. Sobre todo entiendo que esta frase que acabas de comentar es especialmente válida cuando se trata de dolores crónicos. Sí, Me sí, sí, imagino, sí. ¿no? Realmente ahí hace más hincapié, desde luego, pero cuando una persona viene por primera vez a mi consulta, yo tengo esta frase ya dentro, donde está, no está. Entonces yo le escucho. Y lo que me di cuenta es que me da el diagnóstico y el tratamiento en las primeras frases. Me cuenta lo que le pasa y cómo me lo cuenta ya me está diciendo lo que le pasa. ¿Nos puedes poner un ejemplo? Porque me parece súper curioso. Pues sí, hay una frase que utiliza mucho que es traigo como un perro aquí enganchado, ¿no? Cuando hacen referencia a una ciática, a una pseudociática, ¿no? Dolor en el glúteo, traigo como aquí un perro enganchado. Bueno, ya me está diciendo que traen algo que les está dañando enganchado, ¿no? Entonces simplemente les tengo que preguntar cómo es su entorno, qué les está pasando, ¿no? ¿Cuál sería metafóricamente esa figura que les está mordiendo, ¿no? Que les está agrediendo? Y en la medida en que van hablando me van diciendo lo que van necesitando, ¿no? Es que, claro, voy al médico y no me hacen caso. Ya sé que esta persona lo que necesita es atención. O sea, detrás de la dolencia lo que hay es necesidad de atención, de cuidado, de cariño, de que alguien le mire, básicamente. Totalmente, qué bueno. De hecho, en vuestro centro, en Lergos, lo que también integráis, digamos, es la gestal, también hacéis sistémico, ¿no? Sí, Familiar, terapia y hacéis un montón sistémica, de cositas constelaciones. relacionadas con también un poquito psicología y todo esto, claro. Esto es. Va de la mano. Claro, claro. Yo ahí me di cuenta, cuando empecé a trabajar el cuerpo, también trabajaba el mío. Entonces yo sentía que se me despertaban aspectos de mí que eran desconocidos, que estaban en el inconsciente, ¿no? Entonces, en la medida en que yo iba profundizando y aprendiendo técnicas que iba aplicando sobre mí, pues se me iban despertando mis propios fantasmas, mis propias dificultades. Entonces vi la necesidad de ir un poquito más allá, ¿no? De ir a mirar todo el aspecto psicológico, porque mira, hay una cosa que pasa en todos los terapeutas manuales, o en la mayoría de nosotros, que es cuando trabajas el cuerpo, salen emociones. Salen emociones que están a veces enquistadas ahí, ¿no? Y claro, que la persona se te ponga a llorar y no es porque le estés haciendo daño, sino porque están reprimiendo una emoción y cuando liberas la tensión muscular, liberas también la emoción. Entonces me di cuenta que había que acompañarles de alguna manera. No es solamente, como nos decían en clase, no, esto es una respuesta vasovagal y darle esa explicación al paciente pues no siempre tranquiliza. Ajá. Entonces había que acompañarles de alguna manera. Al principio derivaba, ¿no?, a otros terapeutas, pero empecé poco a poco a hacerme cargo yo, ¿no?, de irlo acompañando porque lo que iba generando era un vínculo con el paciente, Claro. ¿no? Entonces no es lo mismo derivar y empezar de nuevo a construir una relación y un vínculo ya estaba creado, ¿no? Ya se permitió el lujo de poder llorar frente a mí. Entonces de ahí que conectara con la terapia Gestalt.
que es un formato en donde se aprende principalmente a través de la experiencia, ¿no? De nuestro propio proceso. Entonces para mí fue enriquecedor y me abrió mi propia vida, mi propia herida. O sea, ¿y te ha pasado de estar pues haciendo, digamos, esa terapia manual con un paciente y que empieza a llorar? Sí, Esas sí, cosas sí. han ocurrido. Esto es que es muy habitual, Ajá. muy habitual. Sí, sí. Mira, tengo una anécdota de una persona que venía por primera vez. Ajá. Y no sé por qué, pues le dije un poco esto, ¿no? Que, pues a veces pasa que cuando la persona se le empieza a tratar, pues espontáneamente empieza a liberar su mundo emocional, ¿no? Y empieza a llorar. Bueno, pues esa persona, ese mismo día, en la primera sesión, se me pone a llorar, pero sin poderlo contener. Y fue como, qué casualidad, ¿no? Basta que le cuente un poco a como, bueno, de alguna manera era como darle un permiso, ¿no? Inconsciente. Y esto es muy habitual, que la persona tenga lo que se llaman liberaciones emocionales, ¿no? Pueden ser en forma de risa, de llanto, o incluso de movimiento corporal, que no pueden dejar de mover el cuerpo. Wow. Sí. Es que al final, si lo piensas, hay mucha gente que hoy en día habla con muy poquita gente, prácticamente no se abre, que incluso no tiene contacto físico con nadie en esta sociedad tan individualista, tan de pantallas, y cuando llegan a un profesional, porque es la única manera en la que ven que pueden dar ese primer paso, claro, a la mínima, empiezan a escuchar a alguien que sabe, empiezan a hacerle preguntas, tal, conectan con cosas que llevan tiempo ocultando, imagino que en ese momento, claro, Claro, se abren. explosión. La necesidad de intimidad. Eso es. La necesidad de intimidad. Antes de seguir profundizando en este tema, una pregunta que a mí me genera curiosidad, porque yo lo hago mucho y seguro que a la gente también le pasa y lo quiere saber. ¿Es malo crujirse los dedos y el cuello y estas cosas? ¿Quieres mi libro digital 7 claves para desintoxicar tu mente? Con él aprenderás un montón de claves prácticas para dominar tus emociones y tus pensamientos en esta sociedad moderna de la dopamina barata, el estrés y la sobreestimulación. Tendrás capítulos con claves psicológicas prácticas para tener mayor paz mental, mejorar tu descanso y tener más energía, gestionar mejor tus emociones y mucho más. Como ves en este índice, tan solo por 14 euros tendrás mi libro y además de regalo tendrás mis 4 guías de maestría mental. Guía 1, secretos para desengancharte del móvil y las redes sociales. Guía 2, 11 pasos para dejar de ser esclavo de la gratificación inmediata. Guía 3, cómo tener la noche de tus sueños. Y guía 4, trucos para recuperar tu atención y tu concentración. En la tarjeta que aparece por aquí, en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, tienes el enlace para conseguirlo de forma personal hablando conmigo. No lo olvides, salud mental sin censura. Mira, la respuesta es súper sencilla. ¿A ti qué sensación te provoca? Pues es como un poco de liberación. ¿Es positiva o negativa? En mi caso es positiva, pero es verdad que lo que no me gusta es como que si no lo hago, parece como que no estoy bien. Digo, como, joder, no me gusta tener la dependencia de tener que crujirme al despertarme, por ejemplo, yo que sé, las manos, para sentir como que... Y no sé por qué, tío. Bueno, hazme la terapia aquí. no, o sea, lo que trato de rescatar es la sensación de la persona. Más allá de que yo te diga es bueno o es malo, es cómo es para ti. Ajá. Que sea una experiencia que tú puedas contrastar. No, jo, es que cuando yo me crujo el cuello es que me quedo súper liberado. Perfecto. Claro, ¿quién soy yo para decirte que eso no es bueno? Si tu cuerpo lo está recibiendo como algo bueno. Entonces el cuerpo siempre tiene la razón. ¿Vale? Total. Entonces, a la hora de ser un profesional que pueda manipular unas articulaciones que suenen, vale, básicamente lo tengo que hacer con cuidado. Para que la persona que lo reciba con, ¡jo, qué gusto! Yo es que creo que lo he asociado porque de pequeño tuve bastantes problemas en el cuello a raíz de una operación de ojo, veía doble y para no ver doble tenía como girar la cabeza, entonces me quedé con tortícolis, muy fastidiado y de joven, 13, 14 años, muchísima osteopatía, muchísimos ejercicios tal, entonces yo creo que tengo como un poco asociado que ese que me crujan a la mejoría que me aportó, porque yo, o sea, literalmente iba con la cabeza así, fatal. Encima gordito, no sé qué, y claro, fueron 2 años ahí a tope, crujiendo metal y yo creo que se me quedó como eso. Claro, tu cuerpo lo percibía como algo saludable, que le devolvía la armonía, entonces para ti, te imaginas que te dijera, no es malo, no lo hagas. ¡Buah! Vaya... Claro. ¿No? Esto es... Mira, a veces lo explico como de... imagínate que yo soy premio Nobel de termodinámica. Y te digo, Sergio, mira, puedes acercar la mano a 10 centímetros al fuego que no te va a pasar nada.
Y entonces tú vas y lo acercas y te estás churruscando, pero como yo soy premio Nobel, pues me vas a hacer caso. Y al final acabas con unas ampollas en la mano porque te han dicho que, no, lo que diga el cuerpo va a misa. Buah, qué potente. De hecho, el otro día hicimos una experiencia de estas en un evento, de caminar sobre cristales y tal y cosas así, que luego no pasa nada. O sea, sobre todo cuando ves que la gente lo hace y no pasa nada. Eso es. Bueno, es que luego el cuerpo tiene unos límites impresionantes. ¿Nos puedes contar así un caso llamativo con algún paciente del centro, sin decir nombres, algo así, yo qué sé, que pueda ser bastante llamativo en este aspecto, a nivel de expresión emocional, de haber tocado pues una parte del cuerpo y que ocurriese algo, no sé? Mira, precisamente este que os contaba, ¿no? Una persona con mucha contención emocional y simplemente de muchos años de evolución, y encontrar un lugar y unas maneras en las que él pueda liberar su sensibilidad, o sea, es que le cambió directamente, le cambió. Es como, ostras, he encontrado un lugar donde puedo expresarme, sentirme y ser acogido. Y esto que ha supuesto, pues luego que viniera su pareja, vinieran sus hijas. Es decir, de alguna manera lo que se va creando es un vínculo que permite confianza y, venga, voy a traer a mi familia, ¿no? Voy a traer a mis seres queridos, ¿no? Entonces se producen cambios de este estilo, tan importantes. Edu, me gustaría preguntarte, porque al final trabajas muchísimo, obviamente, con temas de emociones, y hoy en día como que se ha banalizado la palabra trauma, parece que se usa para todo, igual que yo que sé, pues hoy en día se dice mucho facha, y es como que parece que todo el mundo facha, trauma, todo el mundo parece que tiene un trauma, pero realmente, ¿qué es un trauma? Un trauma, tanto físico como psíquico, es un hecho que condiciona tu respuesta en tu día a día. ¿Vale? Y lo condiciona de manera negativa, porque conecta con la propia supervivencia, con el miedo a la muerte, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, de manera inconsciente conecta con esto. Entonces, esto queda registrado y nos condiciona nuestras respuestas en el día a día. Y es verdad, somos seres traumados, desde el mismo momento en el que nacemos. El propio nacimiento es el primer trauma al que nos enfrentamos. Y esto nos condiciona de por vida. Nuestra respuesta en el día a día nos la condiciona. Tratando de evitar ese hecho. ¿Vale? Es decir, no quiero volver a pasar por esto. Entonces, nuestra respuesta del día a día tiene que ver con el hecho de evitar esto que no queda resuelto. Porque queda registrado como me puedo morir. Como esa herida de separación, que estás ahí calentito dentro de tu madre, ¿no? Efectivamente, la salida del paraíso, ¿no? Ajá. ¿Y cómo podemos manejar ese miedo a la muerte? Porque yo tengo mucha gente en sesiones que es como el miedo a la muerte y el miedo a la enfermedad. Son cosas, ¿no? Que la hipocondria que salen muchísimo. ¿Alguna forma, algo que pueda ayudar a la gente a manejar esto? Mira, La ayahuasca, que luego hablaremos. es que, fíjate, voy a rescatar precisamente un libro, Las enseñanzas de Don Juan. Ajá. Ahí Don Juan es un chamán que hace referencia a los 4 miedos que todos los seres humanos tenemos que atravesar, y has dicho 2 de esos miedos, ¿no? Miedo al dolor, miedo a la enfermedad, miedo a la vejez y miedo a la muerte. Todos los seres humanos vamos a atravesar vamos a hacer ese tránsito. Entonces necesitamos incorporar herramientas no mentales solo, sino vivenciales, para poder transitar y transmutarlo. Transmutarlo significa que desaparecen. ¿Vale? De primeras puedo intervenir con valentía, pero el miedo se va a mantener. ¿Vale? Pero en la medida en que yo voy profundizando y transmutándolo, desaparece ese miedo. Entonces el uso de plantas maestras para mí es esencial en ese trabajo. Joder, qué fuerte. Y bueno, el conocimiento, vamos a aprender, ¿no? El conocimiento para mí es básico, liberar de la ignorancia al ser humano. Imagínate, si tú tienes miedo a morirte, que la vida no te dé lo necesario para vivir, pues como mínimo aprende que los tomates los tienes que cultivar en primavera para que te dé fruto en verano, no los vas a cultivar en invierno. Entonces simplemente aprende de ciclos, aprende de ritmos de la naturaleza, cultiva
un poco tu sabiduría, tu conocimiento, y para eso pues rescatar los conocimientos ancestrales. Claro, totalmente. Sí, porque yo creo que al final una persona que tiene esos 4 miedos que has mencionado es principalmente porque no cree que haya nada más después de esta vida, digamos, ¿no? Bueno, puede estar relacionado. Yo creo que sobre todo es lo que yo creo que, o lo que la persona trae como creencia, Ajá. que creo que hay detrás del dolor, que creo que lleva la enfermedad, que creo, ¿no? Entonces, como mínimo, pues habría que cuestionar las creencias, ¿no? Que creo que hay más allá de la muerte. Porque a veces yo mismo sostuve mis creencias hasta que dije, pues esto no lleva a ninguna parte. Entonces, todo lo que permita desmontar tu sistema de creencias es liberador. ¿No? Y desde ahí, por ejemplo, el uso de plantas maestras favorecen esto, ¿no? El hecho de, mira, es como, es aprender de una manera no mental. ¿Vale? La razón no es la única fuente de conocimiento, hay otras maneras de incorporar conocimiento. Por ejemplo. Bueno, hay los estados expandidos de conciencia. ¿Vale? Hay diferentes técnicas, una de ellas, pues, efectivamente las plantas, pero a través de la respiración, por ejemplo, se puede inducir a la persona a crear un estado amplificado de conciencia. Stanislas Grof, más que diseñar, da forma a lo que le llaman la respiración holotrópica, que es una manera muy concreta de respirar que lo que permite a la persona es entrar en un conocimiento de sí mismo mucho más amplio. El cuerpo también, a través del movimiento, la vibración del cuerpo permite también entrar en estados amplificados de conciencia. ¿Y cómo es esa respiración holotrópica? Un poquillo, alguna pauta así. Sí, No sé si se puede hacer en casa uno solo. A ver, poder se puede hacer, Sí. pero es como a ver dónde voy a entrar sin saber muy bien, ¿no? Cómo circular Claro, por ello. entiendo. ¿no? Entonces hay unas determinadas reglas a seguir para que esa circulación pues sea más armónica. Entonces es una respiración, normalmente se hace por la boca y a ritmos muy elevados, acompañados de músicas con tiempos muy elevados. Vale. ¿no? Sería como hiperventilar durante mucho tiempo mantenido. ¿no? Y eso al final lo que genera es un estado de trance. El movimiento, por ejemplo, el sufismo, tiene una técnica que es el giro de Derviche. Giran sobre sí mismo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Se pueden tirar horas danzando de esa manera y ese movimiento circular lo que les cuela es en un estado amplificado de conciencia. Y desde ahí lo que hacen es incorporar conocimiento vivencial. Qué pasada, qué pasada. Ahora después entraremos más en esto. Te quiero preguntar, porque mira, justo lo decíamos viniendo para acá, que estamos los dos un poquillo resfriados, tal, y hemos dicho, y te he preguntado así de broma, a ver qué emoción hay detrás de los resfriados y de todo esto. Sabemos que el mundo moderno está atravesando una enorme crisis de enfermedades crónicas. Yeah. Y detrás de todas estas enfermedades, pues hay emociones. ¿Cuáles son, digamos, las principales enfermedades físicas del mundo moderno que tienen raíz emocional? Mira, tenemos, a ver, la común, el resfriado. ¿no? Esto principalmente habla de cómo nos tomamos o no respiros en la vida. Vamos asfixiados por la vida. El pulmón es el iberdrola del cuerpo. ¿Vale? Entonces, la manera en que nos movemos por la vida, si vamos asfixiados, tarde o temprano nos vamos a resfriar, como mínimo. ¿Vale? Si somos capaces de cogernos respiros, hablar de tomarnos respiros es, bueno, joder, ¿qué necesito yo? ¿no? Es hablar de una necesidad, ¿no? Y poder otorgarla. Entonces, como mínimo, el resfriado. ¿no? Y lo habitual es, voy a cortar los síntomas, porque quiero seguir metido en el ritmo, que además me lleva a esto. O sea, es una locura. Entonces, el resfriado lo primero que te hace es, vamos, párate un poco, ¿no? Para, tómate un respiro. Si hacemos caso, además, si hay niveles de fiebre, la fiebre nos puede dar incluso... Es una manera de entrar en estados amplificados de conciencia. ¿Vale? Te da mucha información. Si tú estás con tu estado febril, no lo interrumpes, sino a ver si se dispara muchísimo, lo puedes calmar con pues baños de agua, pero vamos a mantenerlo. Y entonces la propia fiebre
lo que te va es a llevar a que te des cuenta de un montón de cosas. Porque además nos va a hacer que aislarnos del mundo exterior. No quiero, ay, no quiero que me cuentes, no, necesito estar conmigo. Y desde ahí va a venir información esencial para tu bienestar. Bueno, Desde aquí os animo a que la Sí, próxima vez que tengáis fiebre, no la cortéis. No cortéis los síntomas. sí, de hecho cuando se dice, está delirando, tienes una fiebre tal, estás ahí como... Claro, algo le está pasando. Pero algo que de otra manera no verías. Claro. Desde fuera parece raro, parece delirante, veo... No, pero es que estás viendo cosas que a veces lo que se pone en marcha es nuestro lenguaje metafórico. ¿Vale? Y ese es un lenguaje universal. Es como decir, "Jo, es que veo estas cosas, ¿no? Ya, pero estas cosas tienen un significado para ti, dentro del lenguaje metafórico. Tú, por ejemplo, entonces estarías como a favor de usar el típico paracetamol para cortar la fiebre que pueda haber tras una gripe, o eres partidario de hacer otras cosas naturales y no...? Yo conmigo no lo utilizo. Ajá. De hecho, precisamente este puente he conectado con la fiebre, me la he mantenido y la he permitido, y me ha ayudado a darme cuenta de, hostia, Edu, ¿cómo has llegado hasta aquí? ¿No? Y ha sido como ir por la línea del metro viendo todas las estaciones. No me extraña que llegue a tener fiebre, fíjate, Edu, todo por lo que has pasado, cómo te lo has tomado, cómo me lo he gestionado. Entonces ha sido, ¿cómo no voy a llegar aquí? Y no solamente eso, sino, mira, Edu, lo que necesito ahora es tranquilidad, desconexión. Fíjate, incluso lo que es la magia de la vida, si no nos regulamos nosotros, nos regula la vida. Incluso estando allí, de repente el móvil dejó de funcionar. Es decir, trabajo atendiendo mucha gente, entregando mucha energía. Edu, quédate solo contigo. Incluso no podía ni comunicarme con el exterior porque el móvil murió. ¿Cuando el apagón te refieres? ¿O...? No, Ah, después. Después, o sea, que tú has Después. tenido ración doble. He tenido ración doble. Es como necesitas esto. Total, ¿eh? La vida te ha dicho, venga, que otra razón más. Es como tanto dar, no, ahora es quédate contigo. Fíjate, mucha gente me lo ha dicho tras lo que pasó del apagón, que llevaban tiempo sin sentirse tan tranquilos. Claro. Dicen, se me fue toda la ansiedad, se me fue... Claro. Qué locura. Y qué locura y qué certeza, ¿no? Sí, cómo vivimos. Eso es. Para mí fue como vamos a pagar para que puedas ver, Total, ¿eh? Pues yo le digo el apagón para iluminarnos. por ejemplo. Sí. Qué paradójico, ¿eh? Sí. ¿Y qué piensas o qué opinión tienes acerca un poco de la industria farmacéutica, de los fármacos en general, teniendo en cuenta un poquito esta pregunta que te había hecho? A ver, opinión personal, la industria farmacológica no está diseñada para tener seres humanos sanos, sino tener seres humanos dependientes de una serie de medicaciones que a su vez están llenas de contraindicaciones, efectos secundarios, etcétera, etcétera. Es decir, no están diseñadas para la salud. Por ejemplo, yo opino completamente igual. O sea, creo que es una herramienta que se puede usar en casos muy concretos, pero que se usa una barbaridad hoy en día para absolutamente todo. O sea, vivimos en la sociedad de los parches. Sí, eso es. Es una medicina paliativa y no está bien paliar, ¿no? Me duelen las muelas, ¿no? Bueno, pues vamos a anestesiarlo un poquito, pero detrás de ello hay pues una falta de cuidado, pues algo está pasando. Bueno, pues vamos a atender ese algo. El síntoma, Jung decía que la enfermedad es el recurso que tiene la naturaleza para mantenerte con salud. Entonces, pues vamos a hacerle caso a este síntoma. Entonces, esto es un poco la dirección de mi profesión, ¿no? Voy un poco más allá, ¿no? El síntoma me está indicando que me está pasando algo y que si no lo hago caso, pues el coche peta, ¿no? Es como el piloto de la gasolina. Se enciende no para que te gastes 50 euros y putearte, sino, oye, es que si no lo paras, el coche se para. Y por ejemplo, en el mundo actual, como decíamos, estamos ante una enorme crisis de tumores, cáncer, de problemas de piel, de enfermedades autoinmunes,
de cefaleas, migrañas, dolores lumbares, de espalda. Detrás de esto, y aunque te he dicho un montón de cosas, ¿cuáles suelen ser las principales emociones que están detrás? ¿Y cómo tú ayudas a través de esa osteopatía de terapia manual al paciente a que lidie un poquito mejor con ello? Claro, ahí cada síntoma me está contando algo muy específico. Entonces voy a trabajar de manera individual con esa persona. Es decir, tú traes... a ver, desde la osteopatía no abordo el cáncer, aunque sí vienen personas con cáncer, pero no es mi función. Claro. ¿Vale? Entonces, desde la osteopatía, que lo primero que manifiesta es una sintomatología corporal, entonces entro por ahí, ¿no? Me viene una persona con una cervicalgia y yo ya sé, porque esto está contrastado, lo que le está pasando emocionalmente. ¿Vale? Entonces, todo lo que afecta a la columna vertebral tiene que ver con la desvalorización. Es decir, es como que la columna es aquello que sostiene, ¿no? La autoestima es lo que me sostiene y la autoestima está registrada en la columna. La columna cervical está asociada a un conflicto de desvalorización intelectual y laboral. Entonces, yo esto ya lo tengo registrado, pero no se lo digo a la persona. Yo le pregunto, ¿cómo estás? Para mí esta pregunta es clave en consulta, ¿cómo estás? Y una de las cosas que aprendí, por ejemplo, en la terapia Gestalt es que no vale bien, mal, mejor ni peor, ¿no? Sino vamos a ampliar el lenguaje emocional porque nos va a dar más matices. Entonces, desde ahí, lo primero es eso, preguntarle cómo estás, y como yo ya sé, porque esto lo definió muy bien Hammer, ¿vale? Yo ya sé que hay ahí un conflicto de desvalorización intelectual, pues yo ya le pregunto, oye, y bueno, ¿y en el trabajo cómo va? Es que precisamente he estado muy estresado, hablan en pasado, ahora estoy más tranquilo. Claro, el bloqueo viene cuando resuelves el conflicto. ¿Vale? Entonces, ¿qué es en estados de vagotonía? Cuando tú reparas, se activa lo que se llama la vagotonía. Cuando estás en simpaticotonía, los leones están detrás de ti y no puedes enfermar. Pero ahí hay un montón de respuestas, hay un montón de gasto, ¿vale? Pero no puedes enfermar, no hay síntomas en simpaticotonía. ¿Vale? Claro. Hablando del sistema muscular. Por eso los autónomos no se suelen poner malos, ¿no? Bueno, no debemos. Podemos, pero no debemos. Total. Sí, sí. Entonces, pero llega un momento en el que ya sabemos de manera consciente e inconsciente esto, ¿no? Pues ya le he entregado el informe al jefe y el jefe ha quedado tranquilo. Bueno, pues entonces resuelvo, sirvo y entonces se activa la vagotonía y se inflama. Sería el parasimpático, digamos, ¿no? En este caso, el sistema nervioso parasimpático. El parasimpático, ¿no? Sí, el vagotónico. Entonces ahí se produce un proceso de inflamación y ahí en esa inflamación van todos los obreritos a reparar lo que el estrés ha ido deteriorando. Entonces la persona te viene con tortícolis. ¿Qué hay que hacer ahí? Acompañar el proceso, no interrumpirlo. Una interrupción, por ejemplo, es le metes un ibuprofeno y lo interrumpes. Entonces al cuerpo le vuelves loco. ¿Vale? Entonces le vuelves a activar la simpaticotonía con un ibuprofeno. Ostras, qué fuerte eso. Claro, entonces esto lo explico muy bien para que la persona lo entienda como mínimo o tenga ese conocimiento. Entonces no lo vamos a interrumpir, lo podemos acompañar. ¿Te duele? Bueno, pues vamos a encontrar recursos naturales que acompañen ese mismo proceso para que ese dolor sea mínimo. Y si realmente, por ejemplo, en el sistema musculoesquelético, si comparar, deja de doler. Es verdad que cuando quieres ponerte en marcha, ¿cómo me duele? Es que te tienes que parar. ¿Vale? Totalmente. Te tienes que parar. Y desde ahí el cuerpo se va a autorreparar, que es lo que hace realmente la osteopatía, que es, sabemos que el cuerpo tiene la capacidad de autorregularse a sí mismo, ¿vale? A través de obtener del medio lo necesario para vivir. Entonces, desde ahí simplemente lo que hacemos es facilitar la autorreparación. No somos reparadores de nada, sino facilitamos el propio recurso del cuerpo, que es la autorreparación, la autorregulación, que es un término también que se utiliza en Gestalt, ¿no? La autorregulación organísmica. ¿Vale? Entonces sabemos que el cuerpo tiene la capacidad de repararse a sí mismo.
¿vale? Entonces, recordárselo a la persona. Y para la gente que nos está escuchando y no sabe qué es la Gestalt, ¿qué es? ¿Lo podrías comentar un poquito en qué consiste la terapia? Sí. ¿Es Gestalt? La terapia Gestalt es un enfoque dentro de la psicología, dentro de lo que se llama el humanismo, ¿no? Cambia realmente la pregunta, en vez de un porqué. Por ejemplo, desde el psicoanálisis hay una pregunta que es más del porqué, ¿no? La Gestalt empieza a rescatar, o más que empieza a activar otras preguntas, que es el para qué, ahí activas el hemisferio más emocional, ¿no? Y lo que ayuda es a la persona no a cambiar lo que está pasando fuera, sino la mirada que tengo de lo que está pasando fuera. ¿Vale? Y desde ahí pues se definen un montón de mecanismos neuróticos que son mecanismos para evitar, ¿no? De evitación. Y se acompaña en el proceso a la persona para que conecte con la coherencia, que es lo que siento, pienso y hago, vaya en la misma dirección. No voy a hacer lo bueno o lo malo, o lo que me digan, no, sino que lo que siento, pienso y hago, vaya en la misma dirección. Sería un poco el resumen. Luego no es tan fácil, bueno, pero... Sí, porque al final lo que estás buscando... Mira, hay una frase de Jung que me gusta mucho que dice: nada ha cambiado, pero yo he cambiado y todo ha cambiado. Sí. Y bueno, creo que es de Jung, espero no estar metiendo la tapa, pero bueno, la pata, pero la frase es esa. Y efectivamente es como cambiar esa interpretación. Eso es. ¿Y cuáles son las principales preguntas, así también para la gente que nos está escuchando, que pueden hacerse para empezar a entrar hacia adentro en lugar de buscar el cambio fuera? 2 preguntas. ¿Cómo estoy? Pero sin responder bien mal, ¿no? Más allá. Más allá, no vale bien, mal, ni mejor ni peor. ¿Cómo estoy? Y la siguiente es, bueno, y con esto, tal y como estoy, ¿qué necesito? ¿Vale? Porque la necesidad es aquello que si no obtengo, enfermo y me muero. Entonces, estas 2 preguntas son básicas. ¿Cómo estoy y qué necesito? Y hacérnoslas, como mínimo, una vez al día. Pero como nuestro estado emocional a lo largo del día puede variar infinito, bueno, pues cuando el cuerpo nos da síntomas incómodos, seguramente es que no estemos obteniendo lo necesario. ¿Vale? Entonces, a través de la escucha del cuerpo, de sentir el cuerpo, de volverme a asociar al cuerpo y registrar lo incómodo, me vuelvo a preguntar, bueno, ¿y cómo estoy? ¿No? Simplemente, pues si llevo aquí 1 hora sentado, pues puedo ya como tener sensación incómoda en el cuerpo. ¿Cómo estoy? Pues a lo mejor es que necesito levantarme. Totalmente. Ya, pero es que no me voy a levantar porque tenemos un programa que atender y vale, pero soy consciente de que, bueno, el cuerpo ya está manifestando síntomas, ¿no? Estoy incómodo. Es que vivimos a tal ritmo que no escuchamos al cuerpo, vivimos completamente desconectados y esas 2 preguntas están muy bien para salir de un poco de ese piloto automático, ¿no? Esto es. Y el cuerpo nos va a dar siempre la clave, los síntomas, siempre nos van a dar la clave. Nos estamos desviando. El síntoma te está indicando de que no estás obteniendo en la vida lo que necesitas. ¿Y cuáles son los principales síntomas de la incoherencia? Porque justo has mencionado la coherencia, ¿no? ¿Cuáles son los principales síntomas de incoherencia? ¿Cómo una persona puede darse cuenta que a nivel corporal que está siendo incoherente entre lo que siente, piensa y hace? Bueno, la incoherencia se manifiesta con síntomas. Directamente. Si me voy al sistema musculoesquelético, pues puedo tener un dolor de cadera, por ejemplo. La cadera me está indicando que no estoy yendo hacia donde yo creo que tengo que ir. ¿Vale? La cadera lo que hace es mover nuestras piernitas en una dirección u otra, ¿no? Entonces, ahí ya las caderas nos está indicando, ahí no hay coherencia. Si empieza a haber dolor, empieza a haber molestia mantenida en el tiempo, ahí hay incoherencia. En realidad los síntomas hablan de incoherencia. ¿Cómo se llama es que no sé ahora mismo el nombre de la rama esta que asocia síntomas físicos, pues por ejemplo una apendicitis con emociones? ¿Cómo se llama? Biodescodificación. Eso, la biodescodificación, joder, que se me ha ido el nombre. Sí, hay un montón de bibliografía, hay un montón de conocimiento demostrado, ¿no? Que efectivamente detrás de un síntoma hay una emoción, hay algo que no le estoy dando al cuerpo.
Ajá. ¿vale? Biodescodificación. He hablado antes de Hammer. Hammer lo que hizo es ir un poco más allá. Demostró científicamente, como buen alemán, este hecho, ¿no? Y haciendo TAC cerebrales, en fin, ahí detrás de todo ello hay muchísimo trabajo de... ¿Quién es Hammer? Así un pelín por... Hammer fue un oncólogo alemán, director de un hospital universitario de oncología, que a raíz de la muerte accidental de su hijo en un accidente de caza, pues él desarrolla un cáncer de testículos y su mujer, que también era oncóloga, desarrolla un cáncer de mama. Entonces este hecho, pues a él le abre una incógnita de, a ver, yo soy un hombre sano y me pasa esto, pues es posible que haya un desencadenante emocional en mi síntoma. Y como era un director de un hospital universitario de oncología, pues no solamente investigó en él, sino investigó en todos sus pacientes, ¿no? Empezó a preguntarles qué les había pasado. Y bueno, desde ahí empieza a desarrollar lo que ahora se llama la nueva medicina germánica. Ajá. Que sería muy extenso de hablar, pero él demuestra que detrás de un cáncer hay un shock psíquico altamente traumático que te pilla a contrapié y lo vives en aislamiento. Ostras. Para él la clave era, él decía que la diferencia entre una neumonía y un cáncer de pulmón simplemente es el hombro de un amigo. Buah. Que tú puedas decir cómo te sientes, cómo te pasa, qué te está pasando. Qué importante es eso, macho. Sí, sí. Sobre todo en esta sociedad en que cada vez más individualista. Sí, y que vas al médico y detrás de esa mesa no hay una persona humana. Hay una persona que te pregunta por trozos de cuerpo, ¿no? Y que no te preguntan ni siquiera cómo estás, ¿no? Y que también está estresado y que también está mal y Esto con prisas y... que tiene 2 minutos o 5 o 10, ¿no? O muy poco tiempo para atender a una persona que es muy compleja. Y que lo que ha estudiado está basado en un sistema farmacocentrista. Esto es. Y que le quitas la medicación y se queda sin recursos. Pues yo creo que como profesional, no sé, es una putada, ¿no? Sí. Es decir, si no te administro una medicación, no sé cómo tratarte. Y hay infinidad de posibilidades para tratar a las personas, ¿no? Y que luego muchas veces la gente no quiere eso. Porque lo que decíamos antes de entrar aquí, que la gente le da miedo a la responsabilidad y para ser libre, para conocerte más, necesitas esa responsabilidad y mucha gente rehuye de eso, tiene tanto miedo, lleva tanto tiempo parcheando que prefiere seguir echando purpurina encima de la mierda. Sí, sí. Y cúrame, en vez de voy a hacer algo por curarme, Total, ¿eh? ¿no? Entonces llegas y pones la salud en manos de un facultativo que realmente no les enseñan a curar, porque la medicina no cura, la medicina convencional no cura, palía. Entonces el paciente te dice, cúrame, sabemos que no podemos curar, podemos facilitar que la persona entre en esos procesos de autorregulación, ¿vale? Otorgándoles recursos, posibilidades, información, pero la responsabilidad es del paciente. Buah, ¿qué pasa? El cuerpo, las emociones, las enfermedades... Madre mía. Antes de pasar con el tema de la ayahuasca, y salvo que tú quieras aportar alguna cosita más en esto que estamos hablando, te quería preguntar por 2 síntomas concretos que le pasa a mucha gente, que tiene que ver, el primero de ellos, con el gastrointestinal, a nivel de ir mucho al baño, que de repente pues estás nervioso, este tipo de cosas, y al baño y vas muchas veces. ¿Eso por qué suele ser? Hay un conflicto que se llama una situación difícilmente digerible. Ajá. Me estoy comiendo un marrón. Vaya marrón que me estoy comiendo. Y el marrón lo ha hecho por otro lado. Y esto es, entonces no lo puedo digerir. Ajá. Y se queda metido en la zona gástrica, claro. Claro. Y claro, el cerebro no distingue entre fantasía y realidad. Es decir, tú te estás comiendo un marrón, entonces el cuerpo genera una respuesta, pero no tiene nada en el estómago, con lo cual los propios ácidos empiezan a hacer su función, pero sin nada en el estómago. Y encima lo que te estás comiendo es una mierda pinchar un palo. No es un buen jamón de pata negra, sino es una situación difícilmente digerible. Entonces de ahí úlceras, o se me atasca esto, o esto es indigerible. Entonces o bien lo vomito o bien diarreas. Qué pasada. Lo de la biodescodificación y todo esto es que es alucinante. Y la cantidad de enfermedades que va asociada, pues eso, al sistema digestivo que hay hoy en día. O sea, el Crohn, todo esto. Claro, claro.
Es que, bueno, es que realmente sentimos con las tripas. Intestino-cerebro, ¿no? El eje... Es ahí donde, claro, en nuestro sistema digestivo, es que sentimos con las tripas. Total. Nuestro colon tiene, dicen que incluso más conexiones neuronales que el propio cerebro, ¿no? Entonces, todo queda registrado a través de nuestras vísceras. Escuché una vez de... Bueno, esto lo leí creo en un artículo de Regenera, que son psiconeuroinmunólogos, y decían que la extensión, si cogiéramos pues todo nuestro tubo digestivo, todo y lo extendiésemos, sería la extensión de un campo de fútbol. Sí, sí, sí. ¡Qué Sí. salvajada! Sí, y por ejemplo a nivel pulmonar, alveolos, si tú empiezas a extender esto, ahora mismo me pillas sin datos, pero muchos metros, como 70 metros cuadrados de superficie simplemente en nuestros pulmones. ¡Qué barbaridad! O sea, dentro de nosotros hay infinidad de espacio. Y por ejemplo, una persona cercana que conozco, que lo que le ocurre es que cuando le tocas así un poquito, por ejemplo, por la zona sobre todo de la pierna, tal y cual, como que rápidamente le duele. Es como que hay manifestación de dolor en ciertas partes del cuerpo rápido en cuanto hay contacto. De hecho, con una chica que estuve anteriormente también le pasaba. ¿Esto qué quiere decir? Que haya una sensibilidad al dolor tan alta. Por ejemplo, en la zona de los muslos, o los gemelos, o en los brazos. Bueno, habría que preguntarle qué le ha pasado, ¿no? En sus infancias, ¿no? Cómo ha sido tratada, si ha sido o no tratada con delicadeza. Entonces es una manera posiblemente inconsciente de pedir, trátame con delicadeza, trátame como yo necesito. Qué bueno. No sé si a lo mejor está asociada a algún tipo de maltrato físico. Sí, habría que indagar ahí. Habría que indagar, ¿no? Del cual puede que no sea consciente. El cuerpo simplemente lo que está haciendo es darle una información para que pueda ir adentrándose en la cebolla. Total, ahí quitando capas. Quitando capas. Pues, Edu, no sé si quieres añadir algo más, digamos, en esta parte, aunque ahora van a seguir saliendo bastantes cositas. Quiero que entremos en el tema de la ayahuasca, que al final, pues, sé que tú tienes muchísimo conocimiento de ella, incluso personalmente creo que la has usado, ¿no? Sí, 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 sí. Y para empezar, ¿qué es exactamente la ayahuasca? La ayahuasca es una mixtura, es una cocción de dos plantas, Banecteriosis coopi y la chacruna, ¿vale? Entonces, esta mixtura lo que hace es tener unos efectos sobre el cuerpo. Vamos a dejarlo ahí, ¿no? Unos efectos. Y está utilizada principalmente en toda la cultura amazónica, ¿vale? Ayahuasca es un recurso concreto de una zona concreta, pero el ser humano lleva asociado al uso de plantas maestras desde la cultura de la que provengas, ¿vale? Tenemos aquí en Occidente, es verdad que toda esta cultura pues, se ha ido perdiendo, pero hay la ibogaína, por ejemplo, que viene más de África. Es decir, todas las culturas tienen asociadas plantas maestras, que lo que permiten es ir un poco más allá, trabajar y elaborar la parte mental, emocional, corporal y espiritual. O sea, para estas culturas lo tienen súper claro, cuerpo, mente y espíritu. No van disociadas. Las podemos estudiar como partes, pero es un todo. La única cultura que hemos disociado y que no se hablan entre ellas, las partes, ¿no? Es la nuestra, ¿no? El cuerpo por un lado, la mente por otro, el espíritu, si acaso, asociado a la religión. Entonces, ayahuasca en concreto, pues es una planta, se le llama la abuelita también. La abuelita. La abuelita porque tiene una energía como muy de abuela, ¿no? Recia y femenina. Y si necesita darte un cachete para que te enteres, pues te da un cachete amoroso. Se le llama la abuelita. Hola. ¿Y cuál es un poco, digamos, esa historia de la ayahuasca? O sea, a nivel del Amazonas y tal, no sé si quieres comentar alguna cosita sobre esto. Bueno, tiene más de 3000 años de antigüedad, ¿no? El uso tradicional. Y luego es una tradición oral. Se transmite... Hay culturas que lo transmiten de padres a hijos, pero es principalmente oral. Oral y experiencial.
claro, desde que nace el niño entran en contacto con la ayahuasca. La dosis adecuada, pero lo que hacen para ellos es natural. Es como aquí echarle el Dalsing. orégano a una comida. O darle el Dalsing al niño Sí. o la piretal, ¿no? Ajá. Entonces, realmente tiene que ver con comulgar, ¿no? No es solo para trabajar un síntoma, sino ya es para entrar en comunión con la naturaleza, con tu propia naturaleza. Entonces, el concepto, la cosmovisión cambia totalmente. Entonces, ellos desde bien chiquitillos están en contacto, en las propias ceremonias participan los niños, ¿vale? Forman parte de su cultura. Ajá. No está demonizada, es que es así, no se lo cuestionan. Claro. Claro, claro. Ahora vamos a entrar, porque, bueno, desde aquí obviamente no, o sea, esto que vamos a decir, jamás lo hagáis ni sin tener en presente lo que va a decir Edu y ni mucho menos lo probéis porque os puede ser todo lo contrario. De hecho, incluso yo, ya habiendo hablado antes con Edu y tal, me sigue dando muchísimo respeto y a día de hoy no me atrevo, pero desde luego si en algún momento me diese por tal, desde luego iba a ser pues de la mano de gente que realmente, vamos, sepa que no se le ha quedado muerto a nadie ni ha habido ninguna... Morirse no se va a morir nadie, vamos, eso no es letal. Ajá. O sea, si te tomas mucho de ayahuasca, no... No, te puedes morir antes bebiendo 7 litros de agua, ¿vale? Entonces no te vas a morir bebiendo ayahuasca, seguro. Entonces esto es como un bisturí. Si tú le das un bisturí a un mono, pues igual te hace un destrozo. Pero si le das un bisturí a un cirujano bien formado, pues va a hacer una buena labor. Bueno, pues con el uso de las plantas maestras, ayahuasca en este caso, tiene que ser en un contexto adecuado, bajo una supervisión adecuada, en una dirección concreta, con un propósito, sacralizada. En fin, tiene que ser de una manera muy concreta. Vale, y vamos a entrar un poquito en esa manera, es decir, ¿cómo sería usar la ayahuasca correctamente en un entorno terapéutico? Cuéntanos un poquito. Aquí en Occidente necesitamos que la persona como mínimo vuelva a asociarse al cuerpo. ¿Vale? Entonces hay una preparación psicoterapéutica básica, o sea, debería haberla. Ajá. ¿Vale? Bajo mi opinión, para que se convierta en una experiencia que tú puedas integrar en tu día a día, porque al final se trata de que tú lo que utilices sea útil, ¿vale? No sea una manera de evitar, sino de aumentar la responsabilidad sobre tu vida, ¿vale? Entonces, lo que se hace es una preparación previa a nivel psicológico, ¿vale? Para que la persona tenga la capacidad de bucear en el mundo de la consciencia, porque la ayahuasca y estas plantas lo que hacen es disociarte, literalmente, y luego hay que volver de nuevo a casa. Entonces, teniendo antecedentes, psicopatologías, pues lo primero es no. Vale. De primeras no. O sea, de primera no estás, digamos, Si hay en una cierto psicopatología, equilibrio. Como mínimo el neurótico. Y el neurótico vamos a preguntar, ¿vale? Pero si ya vienes con un trastorno límite o ya de primeras no, ¿vale? Se puede conseguir un montón de resultados con otras técnicas, ¿vale? Entonces de primeras no a este tipo de personas y si es simplemente el neurótico, pues vamos a ver cuál es la demanda, qué es lo que tú quieres trabajar. Vale. ¿Vale? Porque esto es determinante. Esto es lo que le va a dar el impulso necesario. No es que yo vengo a probar, pues mejor no. Ya. O sea, para definir más la pregunta, ¿cuál sería el perfil óptimo para una persona que sí podría plantearse el usar ayahuasca con una persona que sepa del tema? Vale, lo primero es que tenga una dificultad. Joder, estoy atascado en mi vida, no sé ni por dónde salir. Vale. Yo creo que este sería una primera puerta de entrada. El exploratorio se da mucho también. Vale. Pero como estamos hablando en un contexto terapéutico, vamos a partir de estoy atascado, necesito obtener respuestas para salir de esto.
Entonces se hace un trabajo previo, ¿vale? Que va de alguna manera puliendo la experiencia. Y luego hablaremos de cómo se da la experiencia y luego lo que tiene que haber es un post. Es decir, todo esto que ha surgido se tiene que integrar. Entonces el post es súper importante. Otras culturas, al estar integrado en su sociedad, es que es natural. Claro. Pero aquí es como algo muy diferente, algo que no tenemos tan asociado. Lo tuvimos, pero ya no. Entonces hay que hacerlo con mucho cuidado. Hay un pre que prepara psicológicamente, físicamente, ¿vale? Físicamente, ¿por qué? Venimos muy intoxicados, la alimentación provoca una intoxicación en el cuerpo importante y entonces, al ser plantas medicinales, si la persona viene muy intoxicada, pues va a vomitar, va a tener diarrea, si no es porque le esté sentando mal, sino lo que está haciendo ayahuasca es depurarte. Antes de mostrarte algo mucho más allá, es que si el cuerpillo lo tienes hecho una piltrafa, pues es posible que te pases toda la ceremonia pues vomitando y cagando a la vez. Fíjate. Que es algo Uf. curioso que se pueda Eso sí dar que es un a la marrón. vez. Eso sí que es un marrón. Es un marrón, ¿vale? Pero no es porque esté sentándole mal, Claro. sino porque se está depurando el organismo. Es sorprendente. Mi primer contacto con ayahuasca fue a través de un chamán peruano, psicólogo también, que me decía, te sorprendería la cantidad de enfermedades que podemos llegar a vomitar. O sea, él era psicólogo también. Es psicólogo. Es psicólogo, Sí, 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 alucinas. sí. O sea, es que Sí, dentro de un sí. tiempo veo eso, los psicólogos ahí con un montón de herramientas y la ayahuasca una de ellas. Sí, sí, sí. O sea, eso ya está pasando. Ajá. Entonces, esta persona provenía de allí, es peruano y provenía de una tradición de uso de ayahuasca y él se formó después en psicología. Entonces, es una de las herramientas que utiliza allí en su país. Sí, sí, sí. Bueno, sí, dime. Y fue la persona que a mí me acompañó la primera vez en la toma de ayahuasca. ¿Y qué tal? La experiencia fue muy, muy positiva, muy positiva. Fue muy suave. Era lo que yo necesitaba. ¿Sabes? Es como mostrarme, mira, sí, Edu, no hace falta que tengas grandes visiones místicas o que te... No, esto es lo que necesitaba en ese momento. Antes de acceder a ayahuasca accedí a otras plantas y precisamente desde una gran crisis, ¿no? Entonces, la primera vez que yo accedí al uso de estas plantas fue pues, a raíz del nacimiento de mi hija y grandes cambios que se produjeron en mi vida que me pillaron a contrapié absolutamente, no sabía ni qué hacer con ello. Estaba además, es verdad que estaba en un proceso terapéutico, pero tenía un nivel de angustia muy elevado, muy elevado. Y un gran amigo que lleva mucho tiempo utilizándolas y del cual yo me fiaba, me dijo, ¿y qué te parece? Sí, ¿no? Me sugirió. Dije, ¿por qué no? Y fue una experiencia que cambió absolutamente mi vida. ¿Qué viste? ¿Qué sentiste? ¿Qué aprendiste? Bueno, allí conecté con mi propia divinidad, ¿no? Mira, Edu, porque yo iba desde una desvalorización, no sé qué hacer con esto, no sé si sirvo para esto, incluso a nivel profesional, aún llevando ya tiempo, ¿no? No sé qué hacer como padre, no sé, una desvalorización, ¿no? Y entonces, me pasaron muchas cosas. Me pasaron que el cuerpo se me empezaba a mover solo, yo no tenía conciencia de quererlo mover, si no se movía solo, y se movía de una manera muy concreta. Y una de las personas que acompañaba cuidándonos era experto en Qigong. ¿Qigong? Qigong es el Tai Chi, ¿has oído hablar del Tai Chi? Sí. Bueno, pues parecido. Ajá. Entonces él lo que me dijo es que estaba haciendo técnicas de Qigong, movimiento de energía. Ajá. ¿Vale? Pero yo no era consciente, sino el cuerpo se me movía solo. Entonces simplemente estaba O sea, moviendo la energía. no eran espasmos, eran movimientos... Armónicos absolutamente.
armónicos, nacían de dentro, nacían de una sabiduría no reconocida. Ajá. Entonces lo primero es, empecé a mover el cuerpo de esa manera y empecé a notar calor, un calor muy, muy profundo y un calor que luego se centró en la columna, en toda la columna, se centró primero en el sacro y empezó una energía calorífica muy poderosa ascendiendo por la columna hasta la cabeza. Luego me enteré que era pues, el Kundalini. ¿Qué es el Kundalini? Coméntalo también, porque aquí hay muchas cosas que la gente dirá, ¿esto qué? Es la energía, así en resumen, sería como la energía de la que nos alimentamos, la energía universal que alimenta y sostiene el ser humano, el planeta, los seres vivos, ¿vale? La energía de la que nos alimentamos, ¿no? Entonces yo conecto con esto, ¿no? Con la energía de Kundalini, con una energía muy poderosa, un movimiento que nace de dentro de mí, y luego veo como si fuera en tridimensional mi pelea interna. En Gestalt hay un término que se utiliza que es perro de arriba, que es la parte de nosotros mismos que está todo el día diciéndonos tienes que ser, tienes que ir, tienes, no sabes, no sirves, tienes que, ¿vale? Y luego el perro de abajo, que está más en contacto con el gusto, con el placer. Vale, pues lo vi en Cinemascope. Estas dos partes, pero las vi fuera, ¿no? Las pude observar y desde ahí no entendía lo que estaba pasando, pero podía reconocer que eso de alguna manera estaba también en mí, hasta que me di cuenta de que me estaba viendo a mí mismo desde fuera. Esta pelea era mía. Y cómo esas dos partes de mí llegaban a un acuerdo, ¿no? Que además es una técnica gestáltica, la silla vacía. Ajá. ¿No? Sí, sí. Entonces llegaban a un acuerdo, ¿no? Edu, es que eres esto, pero no como un concepto, sino como una experiencia. ¿Y tú eso lo veías, digamos, como a ti desde fuera, lo veías como en una dimensión completamente que no tiene nada que ver con nuestra realidad, digamos, tridimensional? Claro, ahí la experiencia puede cambiar si abres los ojos o los cierras. Ajá, claro. Entonces, en este caso, yo era una experiencia interna, tenía los ojos cerrados, y era una experiencia interna, ¿no? Verme a mí mismo con los ojos cerrados. Si cuando abría los ojos, mi entorno se veía de otra manera, luego ya me di cuenta que lo que estaba viendo a las personas en profundidad. O sea, no veía un cascarón, unos brazos, unas piernas, y no es que estaba viendo a la persona, le estaba viendo lo que le estaba pasando. Y cuando veía al otro, también veía lo que le pasaba, y cuando veía al otro, también veía lo que le pasaba, ¿no? Porque además adoptaban posiciones corporales que me ayudaban a definir eso que les estaba pasando. Como el trauma de esas personas cogía cuerpo. Pero también una voz interior me decía, ocúpate de ti, ¿no? Ocúpate de ti, Edu. Y entonces cerraba los ojos y volvía a entrar en contacto conmigo. Y ahí conecté con lo que se llama un animal de poder. ¿No? Me vi volando como si fuera un águila. Desde fuera, cuando me veían, me decían, es que eras un águila. Y esto me permitió incorporar o pulir uno de mis dones que tiene que ver con la intuición. ¿No? El animal de poder, entre otros del águila, pues tiene que ver con eso, con ver más allá. Y la intuición fue como, venga Edu, esto lo tienes dentro. Y no fui consciente en ese momento, fui consciente en los días posteriores, trabajando con mis pacientes, como, hostia, yo sabía cosas de ellos sin que me lo contaran, ¿no? Es como que la intuición se desplegó ahí. Qué pasada, como que conectas con los dones, con las cualidades, con las bendiciones, con lo que traemos de serie, ¿vale? Entonces simplemente no se me había dado la oportunidad de desplegar y de pulir esos dones. Tenía que haber, estaba siendo lo que la sociedad esperaba, estaba siendo pues alguien muy separado de lo que yo necesitaba. O sea, al final lo que estoy viendo es que es una herramienta para descubrir y conocer cosas de ti que no tenías ni idea, pero es una herramienta más, o es la herramienta, por así decirlo, o es una... Es una.
que puede, o sea, quiero decir, una persona que nos está escuchando y que lo mismo tenga dudas, también puede empezar a profundizar de otra forma. Sí, 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 sí. Afortunadamente no es la única, o sea, es que tenemos infinidad. Las plantas siempre nos han acompañado. Ajá. De una manera u otra, siempre nos han acompañado. Vale. No hace falta ir a plantas psicoactivas de estas características, pero nos han acompañado de otra manera. El romero, la manzanilla, la tila. Sí, sí, totalmente. Y tienen lo que llamaba uno de mis profesores, una medicina del alma. Es decir, que son seres vivos y que de la misma manera que tú, aun siendo una persona con brazos como yo, tú tienes una energía que te identifica. Yo tengo una energía que me identifica y nos hace diferentes dentro de lo iguales que somos, ¿no? Entonces esto pasa lo mismo con las plantas. Tienen una energía que las identifica y que podemos utilizarlas. Entonces, si necesitas trabajar, por ejemplo, la autoestima, pues vamos a hacerlo con un romero. ¿Vale? Porque el romero no solamente, o sea, esas propiedades que tiene antiinflamatorias y analgésicas, de calmar el dolor articular, en realidad las tiene porque lo que te está ayudando es a que seas capaz de ver tus dones, tus cualidades, tus poderes. El romero, sin que tú te des cuenta, muy sutilmente, lo que está haciendo es que puedas verte en relación a quién eres, tus dones. ¿Vale? Y esto es lo que se llama la medicina del alma. Ajá. Y por ejemplo, bueno, tú cuando la has probado para trabajar determinadas cosas, ¿la has usado estando tú con alguien o había más gente? O sea, ¿era como una ceremonia? ¿Cómo Es una ceremonia, Ajá. sí, sí, sí. Se hace en contexto ceremonial con más personas. Hay una figura líder, ¿vale? Se le llama a veces chamán, bueno, o facilitador, bueno. Y dependiendo del número de personas, pues se hace acompañar con personas que también estén ayudando, ¿vale? Mi primera vez, pues éramos 6 o 7 y había un facilitador, chamán, y 2 personas más acompañando, cuidando, ¿vale? Entonces se hace en un contexto grupal. Sí, sí, sí. Y esto facilita todavía más, ¿vale? Porque lo que te esté pasando a ti también tiene una repercusión sobre mí. Tus capacidades y tus cualidades van a tener una resonancia sobre mí y a la vez va a ser importante mi presencia para que tú puedas seguir en tu proceso. Sí. Vale, o sea, si tuviésemos como que dar unas pautas clave genéricas ¿Sí? del antes, el durante y después de dicha ceremonia, ¿cuáles deberían ser? Antes, durante, después. Antes, vamos a hacer un proceso terapéutico que te ayude a definir el propósito de la ceremonia. Vale, o sea, hay que hacerlo con un propósito. Hay que hacerlo con un propósito, Vale. sí. Importantísimo, ¿vale? Un para qué, Vale. ¿vale? Y aunque sea como muy banal, ¿no? Es que no encuentro trabajo. Venga, Que tu mente, digamos, tenga foco, ¿no? eso es. Voy a poner foco en algo que me esté dificultando la vida. Porque si no te puedes, imagino, ir a... Claro, claro. Y es que es lo que va a pasar. Lo que se produce es un estado amplificado de conciencia. Van a venir un montón de información, van a venir un montón de sensaciones. La historia es, vale, pero yo lo que necesito es poner foco en esta dificultad. Para que mi vida, cuando yo aterrice, mi vida tenga un cambio sustancial. Y donde poner foco para que ¿qué puedo hacer yo en mi vida para que vaya cambiando? ¿Vale? Una ceremonia es verdad que va a cambiar internamente, porque sería como una reprogramación del alma. Vale. Va a cambiar, pero luego hay que sostenerlo. ¿Vale? Puedes haber visto a Dios, ¿no? Entrar en comunión con lo divino. Ya, pero luego hay que acompañar tu día a día. Pagar tus facturas, bueno, cada uno con la vida que tenga, ¿no? Entonces, es súper importante un terapéutico. Luego, la ceremonia en sí misma tiene que estar
muy cuidada. Muy cuidada, ¿en qué sentido? Primero, una persona cualificada y, a ser posible, pues en un entorno natural, que ya en sí mismo la naturaleza acompaña. A ser posible, cerradito, ¿no? Las primeras veces yo diría que en una habitación, una sala, que esté cerradito, ¿vale? Vale. Que haya sensación de contención. O sea, de primeras no es en la naturaleza. En la naturaleza, pero en una salita, por ejemplo. Ah, vale. Sí, sí, Vale. sí, sí. O sea, por ejemplo, yo qué sé, en una cabaña en la sierra. Una cabaña en la sierra, perfecto. Vale. Que tú puedas tener, estés libre de todas estas vibraciones electromagnéticas que influyen muchísimo. Entonces, una cabaña en la sierra, perfecto. ¿Vale? Y luego, esté sacralizada. Esto es comulgar. Esto es un encuentro sagrado. Ajá. ¿Vale? Con plantas maestras, ¿no? Entonces, desde ahí que se le dé el respeto adecuado, ¿vale? Y luego cada facilitador pues tiene sus maneras, bueno, pues cada uno, ¿vale? Cada cultura, no es lo mismo estar en contacto con la zona de Bolivia, o de Colombia, o de Ecuador, Claro. cada tribu pues tiene sus maneras, ¿vale? La propia planta previamente ha sido cocinada ritualmente, y no solamente cocinada, sino recogida, recolectada, es decir, todo el proceso está ritualizado, ¿vale? Y respetado de manera como se ha ido descubriendo que era importante que se hiciera así. Ajá. Y luego, ¿cómo se acompaña? Se acompaña normalmente con cánticos, música, sonidos, porque yo lo defino como el bisturí del alma. El sonido, la vibración, es capaz de armonizar tu campo electromagnético. Entonces, de ahí que los chamanes tengan lo que se llaman ícaros, ¿vale? Y luego unos instrumentos, pues tambor, sonaja, cachapa, ¿vale? Entonces la van guiando. Cachapa. La cachapa sí son Pensaba que era solo la comida esta, un plato venezolano creo que es la cachapa, ¿no? Pero las cachapas y las arepas, sí. pues fíjate, no sabía que era un instrumento también. Pues es un instrumento también. Qué bueno. Sí. Y entonces acompañan todo el proceso, Ajá. ¿vale? Hasta la finalización. Sí. ¿Cuánto dura más o menos? ¿Puede durar todo? A ver, pueden durar 8 horas. Buah, Sí. Y digamos, bajo los efectos de la ayahuasca, ¿cuánto puedes estar? O sea, lo más visible son esas 8 horas. Vale. Y luego puedes estar semanas con un estado de percepción de lo sutil importante. Sí. Por eso el post es importante cuidarlo, ¿vale? Porque es como dejarte hipersensible. Entonces, lo que vas a tener de manera natural es cuidado con la comida, no te va a servir todo. Porque vas a sentir que el cuerpo está tan perceptivo que vas a notar qué te va bien y qué te va mal. Y no solamente en cuanto a lo que ingieres por la boca, sino también lo que ingieres por los ojos, ¿no? El tipo de relaciones va a ir cambiando. Te vas a alejar de personas que ya no. Y te vas a acercar a personas que sí. Y te vas a acercar a otro tipo de experiencias más cercanas a aquello que has descubierto en esa experiencia. Sí. La sensibilidad máxima. ¿Y digamos, ese post, cómo habría que cuidarlo? De esa manera, primero diciéndolo. Ajá. Y no es fácil cuidarlo, ¿vale? Porque basta venir y apaga la tele, por ejemplo, se les dice, apaga los móviles y, por ejemplo, muy útil lecturas adecuadas, Ajá. ¿vale? Vas a ser más perceptivo a aquella información y luego, por ejemplo, músicas adecuadas que van a acompañar. Sí, vamos, como un poco evitar
toda esta sobreestimulación del mundo Absolutamente. moderno, seguir un poco manteniendo ese estado de silencio, Sí, de sí, sí. naturaleza, de conectar contigo, ¿no? De cosas más, digamos, que el cuerpo espera. Que es que lo que necesita, que es lo que siempre Claro, en su momento se le dio. de donde venimos. Claro, no se le ha dado este tipo de sociedad. Ajá, total. Hemos tenido que adaptarnos a ella, lo que pasa es que tiene un precio muy alto. Entonces se le aconseja eso y luego hay sueños muy lúcidos, eh, se conecta con decisiones importantes, cómo llevarlas a cabo. Entonces, un acompañamiento terapéutico es importante para sostener esto, ¿no? Porque son decisiones que a veces dan miedo y son necesarias. Y ahí lo ves tan claro, pero luego cuando ya se va cerrando un poco toda esa claridad, vuelve a entrar la mente, la saboteadora, porque una de las cualidades que tiene el uso de estas plantas es que la mente puede quedar apartada y solo presente para lo que es la mente, ¿no? Para la comprensión y para solucionar un problema. Ya está. Puede suceder también que pase todo lo contrario, que veas el monstruo que puede llegar a ser la mente, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, ¿no? Porque la persona puede entrar ahí en una paranoia y es mental, ¿no? Pero esto que estás viendo también le está pasando en su día a día, lo único que ahí lo estás viendo. Claro. Entonces es cuestión de irlo acompañando con las músicas y es muy frecuente que salga el trauma, hablando de traumas. La primera vez a mí lo que me ocurre es que conecto con el trauma del nacimiento. Yo nací con varias vueltas de cordón y tuve la misma experiencia. Yo me asfixiaba. Ostras. Me asfixiaba en esa experiencia. Me asfixiaba. Me di cuenta de lo que supuso este tipo de hecho, ¿no? De cómo si salgo me muero y si quedo me muero. Entonces esto ha ido condicionando mi vida a la hora de tomar decisiones, ¿no? De, hostia, tener cuidadillo. Entonces el hecho de poder revivirlo e incorporar esa experiencia, pero ya desde otro lugar, donde lo que se dio después es mi magnificencia, me ayudó a tomar decisiones, a conectar con primero mi responsabilidad, ¿no? Y con mi necesidad y luego con la fuerza y la determinación de voy a tomar decisiones. ¿Cuántas veces la has probado? Ah, has perdido la cuenta. ¿Y qué es lo más, digamos, raro que podamos decir que a la gente le pueda chocar de que hayas visto o que hayas sentido o que Lo más raro, eso a mí lo más me has mencionado antes a Dios, por ejemplo, a esa parte más divina, tal que tú que has llegado a sentir o no sé si has llegado a tener incluso, no sé, con otros seres, no sé qué puede ver ahí. no, bueno, con otros seres, bueno, sí, sí. Eh, es que he tenido muchas experiencias. Suelo hacer este tipo de encuentros en una fecha clave, que es el Día de los Difuntos, Ajá. y ahí es fácil ver esa energía de los muertos, sí, sí, sí. Y precisamente a mí ayudarme en el miedo a la muerte, ¿no? Toda esta experiencia diluye en parte el miedo a la muerte. O sea, tú ahora mismo crees que hay algo más Claro, claro. después de la O muerte, sea, sí, ¿no? eso, Física, sí, sí, digamos. sí. Sí, no, no es una creencia. Es que, Claro. claro, o sea, el cuerpo muere. El cuerpo se desintegra, pero la conciencia sigue. La conciencia es infinita. Entonces, una de las cosas más impactantes que me ha pasado es conectar con la conciencia más allá de mi cuerpo. Hay un doctor que imagino que habrá sido algo de él, el doctor Sansegarra, que habla de las experiencias cercanas a la muerte, de las ECM. Imagino que tiene que ver con esto un poco, ¿no? Sí, 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 Lo sí. que consigues con la ayahuasca también. Sí, sí, sí. La disociación es entre comillas, una muerte, ¿no? Una muerte, lo corporal, ¡paf!, desaparece. He tenido experiencias en las cuales el cuerpo ha desaparecido totalmente y me convierto simplemente en consciencia. Y la consciencia que está en todas partes.
absolutamente en todo, ¿no? Y desde ahí ver cómo la conciencia, sentir cómo la conciencia empieza, primero está absolutamente en todas partes y que poco a poco se va condensando, ¿no? Y que esa condensación lo que hace es que se provoque la luz. Ajá. Y la luz, cuando empiezas a comprimirla todavía más, empieza a convertirse en fractales, ¿no? Y esos fractales en arquetipos, y cada vez, cuanto más la comprimes, al final lo que llegas es a la materia. Y ahí es donde de nuevo volví a sentir el cuerpo. Y... ¿Ibas a decir alguna cosa? Quizás sea difícil de entender lo que estoy diciendo. Claro, porque entiendo que es explicar con... O sea, intentar traer al terreno físico algo que no es físico, que no tiene nada que ver. Claro, es como, te explico lo que es el amor y haberlo experimentado y tú no. Entonces te quedas como un poco ahí en tierra de nadie. Pero bueno, ya tienes un concepto. Lo ideal es llevarte a la experiencia del amor, ¿no? Claro. Venga, enamórate, Sergio. ¿Tú has llegado a sentir esa sensación de amor, paz que se nota en esos Absolutamente. viajes? Sí, sí, sí. Y la otra parte también, ¿eh? El infierno. Sí, sí. Sí. Hay gente que dicen que se queda ahí, ¿no? Y que luego vuelve. De hecho, las experiencias cercanas a la muerte se habla de un porcentaje que son las infernales. Sí, sí, en la misma ceremonia puedes tener las dos, sí, sí. Es muy habitual tener las dos, visitar el dolor, el infierno, lo peor, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y cuáles son los errores de esa gente que se queda jodida después? Porque hay gente que realmente se puede quedar, ¿no? Por lo menos por lo que he escuchado. Sí, sí. Más que el error, la persona tiene que ir poquito a poco visitando el mundo de la consciencia, ¿vale? No meterte grandes dosis, grandes plantas muy poderosas, porque lo que puedes conectar es con el multiverso, ¿vale? Vivimos en un universo, pero hay multiversos. Entonces puedes experimentar una experiencia de ti mismo en otro universo y volverte a este universo con esa experiencia. Con lo cual la has cagado, que es muy habitual. Entonces, por eso hay que ir como muy de a poquitos. Muy de a poquitos. ¿A poquitos te refieres con la cantidad? Con la lo cantidad, vale. con el tipo de plantas, que veas que este es tu camino. Muy de a poquitos. Claro, tipo de plantas porque, no, como has dicho, no solo la ayahuasca, sino que hay otras que te pueden llevar a Esto es. estados parecidos, ¿no? Estados, sí, estados parecidos. ¿Y cuáles serían? Una muy común, la marihuana. Ah, vale. Marihuana, también muy utilizada son los hongos, los psilocibes. Vale. El peyote, San Pedro. Una planta hiperpoderosa y muy, muy banalizada es el tabaco. Una de las plantas más poderosas que hay. Fíjate si es poderosa, que ha conseguido que la legalicen incluso. Entonces es una planta maestra. Ya ves. Claro, depende cómo la utilices, pues así... La dosis hace el veneno, ¿no? Esto Y más cosas. Esto es. Entonces el tabaco, una planta hiperpoderosa. Claro, también el tabaco hoy en día es que el tabaco, lo que hablamos como tabaco, nos imaginamos el cigarro, que el cigarro eso, vamos, está compuesto por 1000 cosas más. 1000 cosas más, eso es. Entonces está descontextualizado, por supuesto desacralizado, no se está utilizando para lo que se está utilizando, con lo cual... Y por supuesto no se está utilizando tabaco. Claro, en la nicotina y todas estas cosas. Se está utilizando tabaco con... a ver qué cosas, no tengo ni idea. Ya ves. Entonces el tabaco silvestre, que nace ahí en la Amazonía, de la manera adecuada, pues permite... No es psicoactivo, pero lo que te va a permitir es tener una lucidez tremenda. O sea, cuando tú tengas que tomar una decisión y veas que la mente puede interrumpir porque está siempre ahí haciendo de las suyas, tabaco. Entonces el tabaco lo que hace es descalcificar la glándula pineal, lo primero, ¿no? Que es la glándula que está conectada con los estados elevados del ser, ¿vale? Y la descalcifica, es como si quitara el polvo,
y a la mente la aparta. Y como siempre hay un para qué, hay un propósito, se reúne la tribu y tenemos que tomar una decisión, ¿vale? Por banal que sea. Entonces, este es el propósito, necesitamos poner dirección en esto que necesitamos. Entonces, lo que va a dar es claridad a la hora de tomar decisiones. Es una energía masculina, directiva, y va a dirigir. Entonces, si necesitamos más posibilidades, pues le metemos una planta femenina, por ejemplo la María, ¿vale? Igual contextualizada, ritualizada, dosificada, de la manera adecuada. Entonces lo que va a generar, venga, vamos a poner foco en esto, y la María lo que nos va es a aumentar las posibilidades, más allá de lo que yo creo. Y entonces es también asociada a la creatividad, ¿no? Porque lo que vienen son nuevas posibilidades. Y una vez que se abre todo ese mundo de posibilidades, pues las vamos a dirigir. Y entonces vamos a tomar esta decisión. Qué pasada. Claro. Por eso le llaman plantas medicinales. Te quería preguntar, porque bueno, antes has mencionado Dios, la divinidad. ¿Qué es para ti Dios? Te lo pregunto porque, bueno, en mi canal en concreto hay mucha gente que es cristiana, que cree que pues, Jesús era Dios, en persona, que es el Hijo de Dios. Yo personalmente, pues a día de hoy es lo que creo. Y bueno, pero es verdad que hay mucha gente que como que todo esto quizás lo rechaza, de hecho se suele mencionar y hablar de esa New Age. Yo creo que hay formas y formas de hablar de la New Age, habrá cosas que, bueno, pues sean mejores, cosas que sean peores, en fin, no sé. Pero, ¿qué es para ti Dios? ¿Qué le dirías un poco también a esta gente? Para mí Dios es conciencia, conciencia creadora, que se crea a sí misma y lo dejaría ahí. Porque definir Dios, cuando Dios es una experiencia, es conciencia creadora, de la cual participamos, ¿vale? Somos representantes de Dios en chiquitito. Cuando hablaba antes de cómo la conciencia se va comprimiendo, comprimiendo, comprimiendo hasta formar la materia y formar a Sergio, pues tú eres un representante de esto. Yo a su vez soy un representante de esto. La hormiguita es un representante de esto. Puedo verlo gracias a la materia. Si no hubiera materia no podría verlo, pesarlo ni tocarlo. Entonces, para que podamos experimentarlo desde este nivel de conciencia que nos ha tocado, pues se crea esa materia. Pero esa materia llega un momento en que se expande y es conciencia. Y ahí se experimenta una sensación amorosa, pero es un amor muy diferente al que puedas sentir por tu pareja, por tus hijos, o por tus padres. Es otro tipo de amor. Y fíjate, el cristianismo define a Dios como amor. Dios es amor. Dios es amor. O sea, fíjate, ahí coincidís. Sí, sí, sí. Por ejemplo, veo que mucha gente coincide en eso. Por ejemplo, el doctor Sansegarra pues habla mucho también de esa experiencia cercana a la muerte, del amor. Y él, que yo sepa, no es creyente, pero veo que hay luego muchos puntos comunes, pero muchísimos. Lo que pasa es que, bueno, para uno, pues Dios, Jesús, el cristianismo, la religión, para otro no tiene que vínculo con la religión, pero creo que... Y es lo que intento hacer, por eso, pues igual que entrevisto a un cura, te entrevisto a ti, porque creo que lo que tenemos que hacer en esta sociedad tan separada es buscar puntos en común y buscar unirnos. Eso es. Pues Dios es eso, Dios es amor, sí. Desde el punto de vista del chamanismo, conectan con la divinidad también, con Dios, y lo definen de otra manera. Claro. Y le otorgan otras cualidades terrenales, pero es esto. Sí. Desde luego lo peor yo creo es que no tengas ningún tipo de creencia más allá, que caigas en ese nihilismo, eso te lleva a crisis existenciales, el mundo moderno este que nos lleva tanto a lo... Claro, y benditas crisis, si las atendemos. Eso es, claro. Porque si las anestesiamos, bueno, pues vale, también si la persona lo elige, por algo y para algo será. Pero benditas crisis, claro. Sí. Yo estoy en este camino por mis crisis, por mis
en diferentes crisis, atendiéndolas, claro, Claro. atendiéndolas. Has mencionado antes una cosa muy interesante, que es lo de la calcificación de la glándula pineal. Calcificación, es como si, hablando metafóricamente, dejara de ser útil, Ajá. ¿vale? Un músculo calcificado es un músculo que pierde propiedades, ¿no? No puedo estirarlo de la manera adecuada, no tiene la misma... Porque antes de la que es la glándula pineal, para la gente que no lo sepa. La glándula pineal es una glándula, como te decía, que está conectada con los estados elevados del ser. De hecho, se le llama la glándula de Dios, ¿puede ser? O algo así. Sí, ¿no? Sí. Entonces, cuando te pones a meditar, lo que estás haciendo es activar y movilizar esa glándula, ¿vale? Que es un centro energético, básicamente. Que a nivel materia, pues la podemos medir y la llamamos glándula, pero es un centro energético. Entonces, la expresión es la materia, pero lo energético es Claro. lo que está detrás de todo ello. Entonces, te pones a meditar, estás trabajando la glándula pineal. Entonces, hay plantas que lo que hacen es como zarandear, ¿no? Venga, despierta. Entonces, estas plantas las descalcifican, las ponen en acción. Vale. De manera muy poderosa y además inevitablemente, sí o sí. ¿Vale? ¿Quieres esto? Pues tómate esto. ¿Y qué cosas del mundo moderno la calcifican, digamos? ¿Cómo? Perdón. ¿Qué hábitos o cosas del mundo moderno Ah. calcifican esa glándula pineal y hacen que nos desconectemos? Claro, por ejemplo, todo lo que nos lleva la atención hacia afuera Ajá. y hace que entreguemos nuestra atención. Por ejemplo, un móvil. Ahí estamos entregando nuestra atención, ¿vale? Toda la atención que es necesaria, ¿vale? Poner atención en lo que está sucediendo fuera me ayuda a regular lo que esté pasando dentro. Pero cuando me roban toda la atención y no soy capaz de poner cierta atención en mí, en lo que yo necesito, en cómo estoy, en qué me está pasando, si no tengo esas posibilidades de viajar de dentro hacia afuera, Total. entonces todo lo que nos robe la atención. De hecho, bueno, Andrea y yo hacemos los retiros estos sin pantallas y decimos de desconectar para reconectar. Esto es. Porque estamos viviendo tan afuera, tan estimulados. Y la putada de todo esto es que están diseñadas para atrapar y robar la atención. Sí. O sea, yo tengo que tener un cuidado, ¿no? Porque las utilizo, las redes, porque forman parte de la comunicación que hago de mi trabajo, etcétera, etcétera. Y es que están tan bien diseñadas para que en un momento determinado salga un vídeo de bricomanía, con lo que a mí me gusta, Sí, sí. los trabajos manuales. Entonces, ¡pac!, la atención ya está puesta ahí. Total, totalmente. Y me van dando lo que el logaritmo pide. Y ya me ha atrapado. O sea, bendito hábito de meditación. Porque lo que hago es entrenar, igual que entreno un músculo, entreno la atención. Y entonces soy capaz de darme cuenta de, no, 5 minutos, ¡pac!, y lo corto. Qué bueno. Por cierto, todas las redes de Edu están en la descripción. Su Instagram, Edu Ramos Durán, por si le queréis seguir ahí, escribir para cualquier cosa o queréis hacer una visita al centro. ¿De acuerdo? Ahí está todo en la descripción. ¡Buah! ¿Qué temas más interesantes todo esto? Súper interesantes. Yo me podría tirar hablando un montón de tiempo, ¿sí? De experiencias, de acompañamiento, sí. ¿Te gustaría añadir algo más respecto a la ayahuasca que se te haya quedado y consideres que es importante que la gente debe saber? Yo creo que está definido todo. Tener cuidado. Tú lo has dicho antes, respeto. Y dejar puertas abiertas. No es yo no creo en esto, yo no quiero esto, sino bueno, me resulta difícil o me da miedo o le tengo respeto, pero son plantas muy poderosas, utilizadas desde hace ancestralmente y que de alguna manera hay un montón de personas detrás de todo esto que están tratando de darles el lugar que necesitan y merecen, ¿no? Desde los propios chamanes que empiezan a salir de sus lugares para difundirlo, ¿no? Porque de alguna manera ha habido como una llamada a Occidente necesita un poquito de ayuda y salen de esos lugares y empiezan a transmitir un legado que hasta hace bien poco era
muy de la zona y nos lo empiezan a transmitir. Entonces, bueno, vamos a dejar una puerta abierta a que esto puede ayudarnos. Y mira, una pregunta, porque claro, la gente dirá, ¿estás incentivando que la gente haga esto? No, o sea, no lo estamos incentivando. Lo que pasa es que estamos hablando, porque si no, luego la gente lo hace sin información y lo hace mal. Eso es. Entonces te quería preguntar, Edu, por si hay una persona ahora mismo que nos está escuchando y que lo mismo ya lleva con esto en mente, porque al final, oye, por el título del vídeo, por la miniatura, tal, la gente que ha venido porque cierto interés le genera o algo seguramente haya escuchado, tal, y lo mismo en algún momento se le ha pasado por la cabeza el probarlo. ¿Cómo podría encontrar a alguien cualificado? ¿Hay algún lugar, no sé, algún sitio, alguna página web o que te escriba, no sé? Yo, primero remarco esto, no estoy incentivando, no estoy diciendo deberías tomar, no, es si tú quieres tomar yo te voy a informar, pero nunca voy a decir tienes que, jamás. Ya he dicho bien claro en qué casos incluso no... Jamás, no. Ante la duda, ¿no? No, o sea, no lo voy a decir tienes que, sino cuando la persona de alguna manera muestra su interés, yo te voy a informar de cómo sí y de cómo no. Y si hay alguien que necesita más información, se mejora a nivel individual, ¿sí? Que me llamen, que me escriban en esos comentarios. Perfecto. Sí, precisamente porque está asociado a droga, y droga, si cogemos la definición de la RAE, droga es una sustancia química, animal, mineral o vegetal, que provoca pues o narcótico, una sensación depresiva, o bien alucinación, es decir, te tomas un café y te puedes citar, esto es droga, ¿vale? Total. De hecho, la droga, el café estuvo metido como sustancia dopante. Eso es. Un tiempo. Entonces, lo que te puede estimular es droga, lo que te puede deprimir es droga, lo que te puede generar una anestesia es droga. Entonces, utilizamos un montón de drogas habitualmente. Un romero es droga porque sí te estimula, ¿vale? El caso es que droga muchas veces está asociado a ilegal y malo, ¿vale? Entonces, precisamente como está asociado a droga ilegal y malo, pues vamos a tener cuidado también con el uso. Total. ¿no? Y hay gente que hay muy respetuosa trabajando con ellas, pero vamos a cuidar también este trabajo. Entonces, si hay alguien que necesita, pues que se pongan en contacto conmigo. Perfecto, sí. Encima luego que es esa incoherencia en el sentido de la gente como que tiene mucho... Oye, que hay que tener el respeto, por supuesto, pero luego con otras cosas que están normalizadas, tipo el alcohol, incluso la pornografía, cosas así que es como... Sí. Y eso sí que te destroza. Eso te destroza. Te destroza la mente y el cuerpo, y luego hay otras cosas que es como, eso... Y ni siquiera das para leer un poquito, ni a preguntar, ni... Claro. Si le quitamos al pueblo la posibilidad de autonomía y de empoderamiento, pues vamos a generar aborregamiento. Entonces, esto ya se sabe desde hace mucho tiempo, y en su momento la Iglesia, en el momento más oscuro del ser humano, en la Edad Media, pues se dio cuenta del poder que tienen las plantas y empezó a atacar a las brujas, que no eran más que mujeres medicina, que utilizaban los recursos de la naturaleza para empoderar al ser humano y que dejara de tener miedo. Entonces, desde ahí, desde el lugar más oscuro de la Iglesia, con todo el respeto absoluto, ¿no? a sus orígenes, ¿no? Sí. Entonces, si le quitas el poder al pueblo y le generas miedo, es más fácilmente manipulable. Entonces, No, sí, de hecho, bueno, la Iglesia, yo soy aquí el primer cristiano y tal, pero la Iglesia evidentemente está manejada por personas y las personas son imperfectas y tienen muchas cosas oscuras. O sea, una cosa es... institución. El propio, eso es, Jesús es una cosa y luego... Cuidado, o sea, la figura de Jesús, yo animo a la gente a que estudie la figura de Jesús y lo que él representa, ¿no? La energía crística, Dios mío. O sea, el cristianismo no nace de una experiencia que es el contactar con la energía crística. El cristianismo para mí es una experiencia. Luego ya, en base a esa experiencia, pues se va creando toda una serie de instrumentos, pero la energía crística y Jesús como su representante, o sea, es un avatar. Totalmente. Es un maestro de los más grandes de la historia.
Total, un modelo sin ninguna duda, Sin ninguna duda, o un ideal ¿no? al cual acercarse. Te quería preguntar qué 3 cosas debería hacer o podría hacer cualquier persona en la actualidad para desbloquear su cuerpo y, digamos, su alma. ¿Qué 3 cosas? Acciones, hábitos, por ir a un poco más a lo práctico también. La primera, bailar. Ajá. Baila, baila. Vas a desconectar todo ahí, ¿vale? El cuerpo, seguro. El mundo emocional, igual, ¿vale? Y dependiendo de qué tipo de baile hagas, pues vas a poder conectar incluso con tu parte espiritual, ¿vale? ¿Cuál baile recomiendas tú? ¿Haces tú? No sé. Bueno, a mí me conecta mucho la música africana. Ajá. De hecho, toco percusión africana y Ajá. los bailes africanos me seducen mucho. Entonces, pero las que muevan el corazón, ¿vale? Y no solamente el corazón porque ponga en acción, sino que mueva la pasión, ¿no? Lo que te apasione, el baile que te apasione. A mí danzas africanas, o sea, música africana, perfecto. Luego, cuidar un poquito la alimentación, poner un poco de atención en lo que le metemos al cuerpo para adentro, ¿vale? En alimentación, en medicación, cuidarla un poco. Y cuidar lo que nos entra por los ojos. Yo creo que estas son 3. Qué bueno, ¿eh? Buah. Cuidarlo. Totalmente. Sí, como decimos hoy en día, la droga entra por los ojos y está generando a personas completamente desconectadas, anestesiadas. Sí. Y yo pondría una cuarta, Añade. que sería conectar con la naturaleza. Ah, ya ves. O sea, como es básico, ¿no? Pero bueno, lo voy a recordar. Ir a la naturaleza todos los días, aunque sea al parque. Pisa tierra, ¿no? Descálzate, pisa tierra. Escucha los pajaritos. El earthing ¿no? Se llama, ¿no? Lo de la tierra. No lo sé. Creo que Andrea me lo dice mucho porque ella lo hace, el tema de pisar en un Pisar césped, tierra. la tierra, todo Eso eso. equilibra el campo electromagnético rápidamente. Qué bueno. Entonces, le pondría esos 4. Y si tuvieras que dejar un solo mensaje para todas esas personas que viven con ansiedad, con mucho estrés, incluso en plena crisis existencial, ¿no? Dolor físico, desconexión de sí mismos, ¿cuál sería? ¿Qué mensaje les mandarías? ¿Por dónde deberían empezar? Pide ayuda. Pide ayuda. Muchos de los grandes problemas es el aislamiento. Pedir ayuda. Si no llega de fuera, yo animo a que lo pidas, mandes un email al cielo y pidas ayuda. Si quieres, convoca a tus ancestros, a quien quieras, pide ayuda. Pide ayuda, que habrá alguien que estemos ahí. Sí. Total. Siempre se abre alguna puerta a pedir ayuda. Pedir ayuda. De hecho, a nivel de salud, se ve clarísimamente en esas zonas azules del planeta como el contacto social, Absolutamente. la red de apoyo social, y hoy en día cada vez individuos más aislados, en jaulas de edificios de cemento, hormigón, en ciudades con contaminación. Buah, tío, es que... Pedir ayuda con todo esto anterior que hemos dicho, Claro. ¿no? Pues cuida, baila un poco, pide ayuda, sal, conéctate a la gente, mira a la gente a los ojos, ¿no? Si estás deprimido, sal a la calle y mira a la gente a la cara. Qué bueno. Y eso cambia absolutamente, ¿no? Pues Edu, no sé si quieres añadir alguna otra cosita. Decir... Que muchas gracias. Muchísimas gracias a Ha sido ti. un placer de verdad. poder compartir todo esto y tu invitación, vuestra invitación. Ya sabéis que tenéis todo en la descripción, si queréis contactar con Edu, ¿de acuerdo? Y nada, a mí siempre me gusta que el entrevistado, el invitado, sea el que finalice el episodio mandando un mensaje... Uy, que me cargó, fíjate, acabamos... que mando un mensaje dirigiéndote a cámara. Ya sabéis, si os ha gustado el episodio, compartirlo en redes sociales a otras personas para que también escuchen lo que nos ha comentado Edu. Y nada, te dejo a ti. Un abrazo. Pues espero que os haya llegado el mensaje que he querido transmitir, que vamos a cuidarnos entre todos, vamos a apoyarnos y vamos a informarnos. Y aquí estoy para lo que necesitéis. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Edu. Si te ha gustado el episodio de hoy, recuerda que aquí tienes otro vídeo que te va a encantar y una lista de reproducción con más episodios para diseñar tu nueva mente. No lo olvides, salud mental sin censura.